Hola, buenas tardes. Comenzamos esta quinta clase del curso. Hoy vamos a tratar las reglas de escritura audiovisual. Son reglas que no son obligatorias, pero tienen un sentido y vamos a tratar de desentrañarlo a lo largo de la clase. Y la segunda parte está vinculada con ciertas clases de palabras, de las cuales vamos a tomar algunos pocos recursos sintácticos que nos sirven para la escritura. En concreto son adjetivos, sustantivos y adverbios. Muy bien, vamos a comenzar con las reglas de escritura audiovisual. En principio nos vamos a encontrar con esto. Un guión literario se escribe en el presente del modo indicativo y se utiliza la tercera persona del singular y del plural. Esto de escribir en tercera persona del singular y del plural es lo que más tenemos que tener en cuenta. Lo otro ya lo recordamos de las clases anteriores. Vamos a utilizar el y ellos, pero vamos a tener especial cuidado con este nosotros, este famoso nosotros que lo vamos a ver muchísimo en los guiones y que tenemos que evitarlo. ¿Por qué? Porque no somos parte de la grabación, no somos parte de lo que mira la cámara. Nosotros no, como voz narradora, no estamos implicados en el relato. Entonces, él, que es el personaje, y ellos, que se puede desprender de un grupo de personajes. Por ejemplo, miren acá. Pablo trepa el muro. A una cierta distancia, es decir, puede existir alguna oración más en la cual no haya otro personaje, no se mencione otro personaje, y después podemos poner él, que hace referencia a Pablo. Por el otro lado, acá tenemos 20 comensales elevan el murmullo en el bar. Algunos de ellos ríen como cosacos. Algunos de ellos. Fíjense que este pronombre es válido, mientras que estos no. Y se lee mucho en los guiones. Estamos viendo, suponemos, creemos que. Esto hace referencia a un sujeto desinencial y tenemos que evitarlo. Tampoco se puede utilizar la forma impersonal, se está viendo. Cuando nosotros decimos estamos, este verbo que tiene una desinencia, porque está nombrando a un nosotros estamos viendo, tenemos que evitarlo y solamente utilizar el él y el ello. Otra regla de escritura audiovisual. Los verbos ver o mirar no se escriben en el desarrollo de una acción. ¿Por qué? Es un poco lo que viene de la regla número 1. Vemos o se ve que en realidad quien ve es la cámara. Más allá de que nosotros bajamos esa información de nuestra cabeza y la colocamos en el guión, está dirigida a un grupo de personas. Este vemos o se ve que es típico del guión técnico. No puede estar incluido en el guión literario, porque quien ve es la cámara cuando nosotros escribimos. Y además, esto hace que estemos implicados en la narrativa. Y el narrador es un observador de lo que está sucediendo. Es decir, cuenta lo que ve y lo que oye. Más allá de que nosotros tenemos conocimiento total del personaje, porque siempre tenemos el conocimiento total del personaje, el filtro, que es esa voz narradora, es obligatoria en el guión y tiene que ser un observador. Es decir, es un narrador observador. Y esa es la manera en la que tenemos que escribir. Por eso estos verbos están vedados. En este punto, la voz del narrador observador no es protagonista del relato. ¿Cuándo podemos utilizar estos verbos? Cuando están vinculados con la interacción entre dos personajes o de un personaje que está observando, mirando o poniendo atención a algo con la vista. Por ejemplo, acá
Fíjense, vamos a sacarle esta tachadura. Lucía mira a Elena. Este verbo, mira, acá estamos utilizando el verbo mira, se puede reemplazar y se lo puede pasar a sustantivo, se lo puede convertir en un sustantivo. Entonces, el mirar, en realidad este es un infinitivo con función de sustantivo, esto lo vamos a ver en la clase que viene, o la mirada inquisitiva de Lucía se fija en el balancearse decidido de Elena. Como pueden ver, si bien esto es lícito, miren la diferencia de cambiar este verbo y pasarlo como sustantivo, como núcleo del sustantivo. La mirada inquisitiva, es decir, ya sabemos que la mirada tiene una dirección que es inquisitiva, de Lucía se fija, es decir, la mirada de ella se fija, va a realizar una acción concreta, que no es mirar, que es bastante abstracto y que el actor va a tener que decidir qué es lo que hace o no. En el balancearse, nuevamente acá, ya estamos definiendo que Elena tiene una manera de caminar determinada y que la mirada de Lucía se va a fijar en ese tipo de acciones, en ese cómo. Entonces, puedo reemplazar el verbo mirar y lo transformo en un sustantivo. Esta es una de las partes ricas que tiene esta regla, cumplir esta regla y extraerla de ese ver que tanto se utiliza acá y que tiene que ver con alterar la voz narrativa. Una tercera regla bastante interesante, porque vamos a ver los verbos ser y estar infinidad de veces. Vamos a ir desanudando un poquito esto. Los verbos copulativos ser o estar deben evitarse. ¿Qué significa esto? ¿Hay que prohibirlos? No. Lo que hay que hacer es tratar de reducirlos. ¿Por qué? Porque los verbos copulativos, en este caso ser y estar, parecer no tanto, lo que hacen es funcionar como puente entre el sujeto y el significado y la predicación. No van a aportar básicamente nada, sino que lo único que van a hacer es unir esos dos segmentos. Entonces, vamos a tomar dos cuestiones para resolverlas. Una era, si se acuerdan las clases anteriores, poníamos una coma, sacábamos ese verbo ser o estar y le colocábamos una coma. Y la otra era engordar, en este caso, el sujeto, para después llevar a un predicado con un verbo de acción. Recuerden que en la clase anterior lo que empezábamos a ver era el tipo de verbo que usábamos y la capacidad de trabajar que tenía. Bueno, miren esto. La biblioteca está afirmada contra la pared y es grande. Lucía está atenta a todo lo que sucede a su alrededor. El cofre desenterrado es muy pesado. Bien, esto lo vamos a ver muchísimo en los guiones. ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Cómo podemos modificarlo? ¿Cómo podemos quitar estos verbos y reemplazarlos? Vamos a empezar a ver un poquito esto. La biblioteca, quitamos el verbo y ponemos una coma. La biblioteca, afirmada contra la pared, va del piso al techo. Acá lo que estoy diciendo también, ténganlo en cuenta, puestos para la gente de dirección de arte, estoy dando un tamaño preciso del elemento este, que por supuesto va a tener una necesidad dramática o va a tener un contexto dramático en el cual vamos a colocar, pero fíjense que es mejor, describe mejor que este adjetivo que dice es grande y que puede ser grande para quien escribe, para el director o para el equipo de arte. Acá sí digo qué tan grande es, va del piso al techo. La segunda, Lucía está atenta a todo lo que sucede a su alrededor. Lucía, lo mismo. Sacamos este está.
lo quitamos y ponemos una coma. Atenta a todo lo que sucede a su alrededor, descubre que, fíjense, esto de engordar las oraciones, yo puedo hacer esto también. Perdón. Quitar todo esto, porque esto, recuerden que esto era un inciso que lo podíamos poner o quitar. Directamente pongo Lucía descubre. Al escribir así, este está, que es lícito en una primera escritura de borrador, cuando nosotros estamos empezando a perfeccionar, fíjense que este está, ya al quitarlo, me está poniendo Lucía descubre. Ya después puedo ver para qué lado va la escritura. O puedo engordar la oración con el sujeto, como habíamos hecho. O puedo quitar todo este inciso porque lo considero innecesario, porque en un primer momento lo necesitaba porque la descripción la veía así, pero después la escena cambió o la representación de los personajes toma otro vuelco y simplemente lo quito. En cambio, si dejo este está, la oración queda como determinada, porque ese verbo me enlaza con el predicado y deja todo inamovible. En cambio, al quitarlo, empiezan a generarse formas de escritura que me van a llevar a ordenar o por lo menos a repensar la escena desde lo escritural en este caso. El tercer ejemplo, el cofre desenterrado, es muy pesado, lo mismo. Vamos a sacarle. Y nos queda. El cofre desenterrado se vuelve, fíjense acá, se vuelve inamovible. El cofre desenterrado agota las fuerzas de, etcétera. Así podemos ir sumándole. Fíjense que al quitar esto es muy pesado. Nos da una idea de qué es pesado, de qué tan pesado puede ser. Pero si observan acá, se vuelve inamovible. Es decir, los actores cuando quieran movilizar ese cofre no van a poder, van a tener que resolver esa escena en la actuación. Es más directivo, pero a su vez esto lo transforma en una acción que van a tener que resolver los actores y que podemos dejarla libre o no. Después podemos ir resolviéndola con la escritura. Este otro ejemplo, en el que vamos a eliminar también estos verbitos, es una escritura que vamos a ver un poquitito más adelante. Se trata de infinitivos. Dos infinitivos. Por ejemplo, ¿no? Su impulso fue matarlo. Su misión o su impulso era matarlo. Pero su misión fue mantenerlo con vida. O es mantenerlo con vida. Fíjense que lo saco directamente. Saco esos verbos y le coloco una coma. Y queda su impulso, matarlo. Su misión, mantenerlo con vida. Fíjense cómo en este poquitito, en esta pequeñita oración, doy una idea de lo que después va a abordar el personaje o va a calar en las emociones de ese personaje. Ese personaje va a tener que trabajar a partir de esto que le digo acá y que es no más que una oración, su impulso, su misión. Hay una contradicción muy grande que el personaje la va a tener que elaborar junto con el director. Otra más. Las conjunciones adversativas que hagan referencia a una contrariedad relativa al modo de pensar o de sentir del autor deben evitarse. Esto que es una especie de trabalenguas bastante horrible. Yo cuando me dieron estas reglas y después las fui estudiando por mi cuenta, porque no se las suele encontrar en internet, me di cuenta que tiene que ver con las percepciones del autor, es decir, las percepciones que tenemos nosotros cuando escribimos y generalmente hablamos. Lamentablemente no es de extrañar, cuando hacemos un poquito de opinología, que a veces en los escritos está muy bien, en un escrito de un
en un escrito omnisciente, en tercera persona omnisciente, en un cuento, en una novela, en donde sabemos todo lo que pasa en nuestros personajes, o en una primera persona, en donde el personaje está describiendo su historia, puede tener esas licencias. Bueno, en el guión tenemos que evitarlas. Acá hay un ejemplo en especial, cuando se encuentra precedido de un signo de puntuación. Distinto es el pero de que se encuentra entre dos adjetivos o dos adverbios. Virtuoso pero arrogante, que sí puede aceptarse. Bien. Pero es una conjunción adversativa. Podemos decir, por ejemplo, llovió mucho en toda la ciudad, pero no hubo inundaciones. Bueno, este pero es una percepción del autor. Tenemos que tratar de evitarla. Tampoco es necesario extinguirlas. Tenemos que tratar de ver si podemos escribir de otra manera. Sin embargo, y esto no lo decía la regla, sino que yo lo fui a partir de leer gramática y de estudiar este tema porque me apasiona, este pero enlaza adjetivos y adverbios. Y para nosotros es básicamente oro en polvo, porque lo necesitamos. Virtuoso pero arrogante, es decir, virtuoso y arrogante podríamos usar, pero estamos generando una especie de contradicción. Y este pero que enlaza, que fíjense que no tiene coma, no está separado por una coma, y que pueden ser construcciones, también pueden ser algunas construcciones un poquito más extensas, pero básicamente entre adjetivos y adverbios es absolutamente lícito este pero, y lo podemos usar. Lo que tenemos que evitar básicamente es esto, las percepciones del autor. No es de extrañar que María reaccione de la manera que reacciona. Bueno, esto no. Lamentablemente se va de la casa. Tampoco. Se va de la casa, es decir, se marcha de la casa. ¿Cómo se marcha? Bueno, eso es lo que vamos a ir tratando de escribir. Bueno, vamos a ver las dos últimas reglas que son bastante sencillas. Conviene reemplazar las palabras piensa, siente que o se imagina y otras similares. Recuerden que la voz narradora no nos permitía decir qué sentía, qué sentía ese personaje o qué piensa ese personaje. Lo vamos a hacer, lo vamos a desarrollar a través de acciones concretas y gestos o como parte del diálogo. Es decir, a través de ese camino vamos a tratar de hacer notar la manera en que se siente, cómo se siente ese personaje de acuerdo al tipo de acción que está desarrollando. No tenemos que escribir Juan piensa que María Laura tal cosa. Roberto siente que no puede con la tarea que le encomendaron. No. Vamos a realizar acciones concretas y gestos que van a delatar ese padecer o esas emociones íntimas que los están gobernando a los personajes. También puede estar como parte de los diálogos, es decir, inclusive si esos diálogos son diálogos muy formales, se va a tener que enriquecer muchísimo más. Dos personajes que no pueden decirse lo que piensan y lo que sienten por el grado de formalidad que puedan llegar a tener, van a decirlo, que esto es lo que sucede en la vida real. Van a decirlo a través de los diálogos, van a dejar deslizar ciertas palabras que son como dardos en los que van a proyectar sus pensamientos y sus sentimientos. La última, comparaciones o licencias literarias del tipo penden tristes las ramas de los árboles, o aquellas que invitan al equipo operativo a responder a una premisa emocional. Bien, lo mismo que habíamos hablado. Penden tristes las ramas de los árboles.
¿Cómo lo interpreta eso el director? ¿Cómo lo interpreta el camarógrafo? ¿Cómo lo interpreta la gente de arte que por ahí va a tomar esa rama? Es decir, ¿qué es la tristeza para cada uno de ellos y para mí que estoy escribiendo ese guión? Bien, lo que tenemos que hacer en estos escritos, que para los cuentos, para la novela es totalmente lícito, acá tenemos que obviarlos. Penden las ramas de los árboles, y si queremos contar que eso nos genera tristeza o genera tristeza, vamos a tener que usar otros recursos. Describir un poco el lugar, o vamos a aludir a la voz del personaje. Es el personaje el que va a decir en su diálogo la tristeza que le causa esa rama que pende. Pero tenemos que tratar nosotros de evitar estas licencias literarias, así estos pequeños juegos que hacemos donde apelamos a la emoción y al recurso, al recuerdo que tiene el lector para imaginarse ese escenario que acá no va a poder ser porque el escenario está impuesto. Es un espectador, no es un lector. Entonces tenemos que diferenciar eso. La segunda etapa que empezamos a recorrer ahora, vamos a tocar el tema de ciertas clases de palabras y algunas particularidades, por ejemplo, del sustantivo. Voy a leer las definiciones que podemos encontrar en cualquier página de internet o en cualquier manual de gramática. Bueno, el sustantivo sabemos que es una clase de palabra que sirve para designar personas, animales o cosas. Estas pueden ser reales o inexistentes, es decir, pueden estar únicamente en la mente humana. Desde el criterio sintáctico sabemos que forman un núcleo y que van a atraer palabras para desarrollar su significado. Eso ya es lo que estuvimos viendo a lo largo de todas estas clases. Criterio morfológico tienen un género y un número. Y desde el criterio semántico es lo que realmente nos empieza a interesar. ¿Por qué? Tenemos propios que son no descriptivos, que son los nombres de las personas, el nombre de un país, por ejemplo, y los descriptivos, que son aquellos que nombran las cosas. Y esas cosas tienen ciertas particularidades que las hacen comunes a sus similares. Y también en ese nombrar de comunes tenemos individuales y colectivos, concretos y abstractos. Los abstractos, estuvimos viendo en las reglas, por ejemplo, los sentimientos de todo el pueblo llevan a que el corazón de el gobernador, bueno, los sentimientos, bueno, este tipo de cosas no, ese sustantivo que es abstracto, no deberíamos escribirlo. Todo esto que lo pueden ver en cualquier página de internet, en realidad, básicamente van a entender que los sustantivos concretos son los que mayormente manejamos. Lo que yo hice cuando realicé la tesina fue buscar ciertas particularidades. ¿Por qué? Porque hay mucho gris. Cuando vemos la composición morfológica y ciertas palabras que pueden derivar del sustantivo o de otra clase de palabra que derivan en sustantivos, y a su vez ciertas cuestiones que tienen que ver con una lógica de escritura. Nosotros, como habíamos dicho, no vamos a nombrar, por ejemplo, 150 personas abordan el tren en la estación. No vamos a poner eso. Diremos una muchedumbre se agolpan las puertas dispuesta a entrar al tren. Es decir, no vamos a poner un número específico. Y a su vez hay en ese gris que existe algunas palabras podemos detallarla de una manera bastante enriquecedora para lo que es el guión.
Directamente voy a leer lo que está acá en el Word. Esta categoría de palabras refleja seres o entidades que abarcan individuos, materiales, cualidades o sentimientos, eventos o sucesos, relaciones, ubicaciones, tiempo y diversas ideas afines. Lo lindo de esto es ver esta parte. Los cuantificativos. Esto lo pueden ver ya en lo que son los apartados gramaticales, por ejemplo, que tiene la RAE y que están en línea y se pueden buscar. Básicamente yo de todo eso, que es muchísimo material, extraje ciertas maneras para que se puedan tener en cuenta. Esto ya empezamos a profundizar un poquito más la escritura. Ya la escritura empieza a ser un poquito más compleja. El primero corresponde a los acotadores, que indican la cantidad de una materia o una sustancia y ciertas nociones subjetivas. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, una pizca de cordura. Esto es lícito. Acá tenemos una pizca. Pizca es el sustantivo. ¿Sí? Nosotros no vamos a decir una pizca de gente aborda el tren. Pero una pizca de cordura le puede caer a un personaje que está en una acción hiperviolenta, desarrollando una acción hiperviolenta y puede tener una pizca de cordura. Y es totalmente lícito esto en un guión. En el segundo se hallan los sustantivos que cuantifican conjuntos de individuos. Un cordón de soldado fantasma. Un cordón. Una hilera puede ser también. Esto también es una imagen muy fotográfica, es muy linda para el cine. Un cordón implica una perspectiva que va a hacer que trabaje la gente de dirección de foto y de arte para detallar todo esto. En el tercero se encuentran los acotadores. Un cúmulo de enseres. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, podemos poner un cúmulo de enseres y no es necesario describir cada objeto que compone la habitación o la casa o el sitio. ¿Por qué? Esto lo podemos seguir desarrollando. Es decir, un cúmulo de enseres colma el espacio, es decir, cacharros. Vamos a poner un cúmulo de cacharros. Cacharros. Y está bien, ya se sobreentiende. Eso es un cúmulo de cacharros que agota el espacio. Por lo tanto, este tipo de construcciones son súper lícitas. Acá, el grupo nominal, es decir, las construcciones endocéntricas, para que ustedes no se pierdan, que es con lo que trabajamos nosotros, que era mucho más sencillo, porque los grupos que describe la RAE son bastante complejos. Es un grupo que se vertebra en torno a un sustantivo, el cual admite modificadores y complementos que matizan, restringen o amplían su significado. Esto está buenísimo para nosotros. Una serie de sustantivos acotadores sirven de comodín para entidades muy variadas. Por ejemplo acá, una chispa de fuego, una chispa de ingenio hace que Diego desarrolle tal o cual acción. Un lapso. Esto cuando queremos marcar pequeños momentos. Tenemos otro tipo de palabras como los adverbios, pero también es lícito. Un lapso de, una chispa de. Fíjense que es un sustantivo que después tiene una construcción añadida, que es una construcción exocéntrica. ¿Se acuerdan? Empezaba con una preposición acá.
un lapso de 5 minutos. Una chispa. B. Estas son perlitas que podemos encontrar del sustantivo ya realizando un detalle. Existen muchísimos más, que eso lo pueden ir viendo ustedes mismos. Entendemos que nos apasiona esto que estamos haciendo o nos apasiona escribir. En el caso de que no nos apasione tanto y que querramos simplemente mejorar, bueno, vamos a tener este tipo de construcciones gramaticales. Grupo nominal y los cuantificativos. Que si quieren los charlamos un poquitito más en detalle o buscamos algunos ejemplos más como para particularizarlos. Vamos a continuar con el adjetivo. Voy a leerles las generalidades que indica el manual de gramática básica de la RAE. El adjetivo constituye una categoría de palabra que se define a partir de diferentes criterios. Bueno, desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista sintáctico, el adjetivo es el núcleo de grupos adjetivales que funcionan como modificadores del sustantivo o como atributos. Desde el punto de vista semántico, que es donde vamos a poner el foco, la mayor parte de los adjetivos aportan contenidos que se predican de un nombre o de un grupo nominal, es decir, hablan del sustantivo. A menudo denotan cualidades, propiedades, tipos y relaciones, pero también cantidades, y acá es donde vamos a poner nosotros el foco, que es donde tenemos que evaluar en función de lo que necesitamos describir y cómo describirlo, porque podemos caer en problemas de que lo que utilizamos, el adjetivo que utilizamos es indiferenciado o no es concreto, y esto desde el punto de vista de producción, que es la cantidad de dinero, puede afectar. Entonces, vamos a empezar con algo que tenemos en el idioma y es la función subjetiva u objetiva. Nosotros, a diferencia, por ejemplo, del inglés que antepone el adjetivo, nosotros lo anteponemos y lo posponemos. Podemos utilizar, no siempre, pero podemos utilizar este juego. Por otro lado, en el guión vamos a utilizar muchísimos adjetivos. Básicamente a granel vamos a usar adjetivos. No tenemos que privarnos de los adjetivos porque nosotros tenemos que nombrar y calificar todo lo que nombramos, casi todo. Entonces no escatimen adjetivos. Pero, por ejemplo, vamos a atender a su valoración objetiva o subjetiva. Esto desde el punto de vista gramatical tiene que ver con la voz del hablante, es decir, hacia el lado poético, por ejemplo, hay mucha subjetividad. Con ese yo lírico hay mucha subjetividad en la anteposición de los adjetivos. Nosotros vamos a ver que lo que nosotros vamos a intentar es, como necesitamos colocar muchos adjetivos, vamos a anteponer y a posponer. No a partir tanto de la visión lírica que se puede tener o de esa cuestión subjetiva, sino que vamos a tratar de enfocarnos en particularidades muy concretas y muy sencillas. Porque, por ejemplo, miren acá, es decir, los antepuestos obedecen a composiciones evaluativas, es decir, lo que yo creo desde mi subjetividad, mientras que los pospuestos a las descriptivas. Sin embargo, nosotros en el guión vamos a tener esto. Bueno, en principio vamos a ver adjetivos que deben tenerse en cuenta en el momento de escribir guiones. Por ejemplo, contexto en el que modifican al sustantivo. Por ejemplo, poca gente. Este adjetivo, poca, poco,
Si yo digo poca comida es una cosa, pero yo digo poca gente, es complejo. ¿Por qué? Porque esto implica un trabajo desde la producción. Es decir, el equipo de producción va a tener que manejar valores, va a tener que citar actores, o va a tener que citar extras, o va a tener que juntar una cantidad de gente. No es lo mismo que decir hay poca comida en el plato, que en el contexto se deduce, se deduce desde el contexto, mejor dicho. Entonces, en este caso tengo que poner, por ejemplo, acá 10 curiosos. Lo que acá sería pocos curiosos, por ejemplo. Pocos curiosos. Tengo que definirlo y poner 10 curiosos. Que por otro lado son los que yo necesito en ese contexto. No necesito ni 20, ni 5, ni 3. Necesito 10. Otro ejemplito. Mucho público en el recital. Bien, esto lo podemos reescribir. Y este mucho, como adjetivo, lo transformamos en el gentío, que es un sustantivo. El gentío colma las gradas. Y acá puede ser lícito. Muchos de ellos comienzan una avalancha, por ejemplo. Muchos de ellos, muchos de ellos. Es decir, estamos restringiendo este sustantivo. Entonces, el equilibrio es bastante fino y podemos debatir y debatir y entrar en una espiral bastante poco necesaria para esta escritura. Lo ideal es mantener un criterio que nos pueda servir. Por ejemplo, en un guión que yo tuve que escribir para una adaptación de un cuento que se desarrollaba en México, en una zona en donde yo averigüé, había una escena donde el protagonista se detenía porque pasaban dos vacas por la ruta y se tenía que detener para no atropellarlas. Bueno, yo averigüé justo en ese sector que había muchos accidentes por este tipo de problemas, había mucho ganado, hay mucho ganado suelto. Bien. Ahora, la interacción que él tiene, la interacción dramática que él tiene, sucede con dos vacas, no con 100. Entonces yo, en ese contexto, tengo que poner dos vacas que son las que interactúan y le tapan el camino a él y están referidas al drama que se va a desarrollar. Después, si la producción, en el momento de filmar, logra hacer pasar un grupo o un ganado entero y el actor va a interactuar con eso, ya es un problema o ya es una cuestión que se va a ver en la puesta en escena, es decir, en la planificación va a quedar, yo necesito dos animales, nada más. Y eso es lo que yo coloco en el guión. Entonces, el criterio es este, es tener un criterio que sea, que tenga efectividad en lo que se necesita para el desarrollo de las acciones y que tenga consonancia con los gastos. Recuerden que filmar cine profesional es dinero. Básicamente es dinero. Entonces va por ahí la cuestión. No tanto por empezar a recuperar conceptos y teoría sintáctica o gramatical de esto y del otro. Es básicamente eso. Ahora vamos a ver otros ejemplitos más. Muchos automóviles colapsan la avenida. Si la avenida está colapsada, salvo que sea específicamente, no sé, una manifestación, bueno, va a estar colapsada por automóviles y van a ser muchos lo que la colapsan porque pocos automóviles, salvo que sea una representación en líneas generales en sentido común, es que son muchos automóviles. Entonces, el tráfico colapsa, colapsa la avenida. La hilera de autos, como habíamos visto en el ejemplo
anterior. La bonita fachada, yo acá puedo decir bonita, para mí es subjetivo, porque está, fíjense que está adelante del sustantivo. Pero yo también puedo poner la fachada bonita y decirlo pongo atrás. Y también esto es subjetivo para nosotros, porque volvemos a lo mismo. Es recurso literario esto. ¿Qué es bonito para mí? ¿Qué es bonito para el camarógrafo? ¿Qué es bonito para el director? ¿Para los actores? ¿Qué es bonito para todos? Resplandece con la luz del sol. Y esta, fíjense, cómo está llena de... Vamos a agrandarla un poquito más. Cómo está llena el profundo azul antepuesto, que también puede estar pospuesto, el azul profundo. O sea, acá bonita no nos servía y acá profundo, por más que esté antepuesto o pospuesto, no sirve. Por eso le digo que el equilibrio es bastante complejo. El profundo azul del manso, otra vez. Mar infinito. 3 adjetivos. Acá está básicamente bombardeada esta oración de adjetivos. Y la idea es esa. Describir, utilizarlos mucho para ampliar la descripción y para dar ideas de cómo se va a filmar, de cómo se va a desarrollar, pero teniendo mucho cuidado sobre todo con esto. Pocos curiosos, mucho público en el recital y otros que en líneas generales nos están dando una idea difusa de lo que necesitamos representar. Básicamente con los adjetivos tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros vamos a bombardear las oraciones con adjetivos antepuestos y pospuestos, pero mucho cuidado con aquellos que dan una idea difusa, sobre todo a la gente que tiene que utilizar recursos monetarios para después buscar eso que se necesita, porque eso implica dinero y ahí ellos pueden empezar a ponerse de mal humor o pueden empezar a no entender qué sentido tiene esto, pocos curiosos, con lo que se necesita para la acción, y nosotros nos vamos a ceñir todo el tiempo a eso. Finalmente vamos a hablar del adverbio. Así como entendemos que el verbo es el gran motor del guión, bueno, en esta clase de palabras que estamos viendo, el sustantivo, el adjetivo y el adverbio van a ser los actores principales también. El verbo es el protagonista y estas clases de palabras son los actores principales. Los adverbios modifican a los verbos, a los adjetivos y a otros de su misma clase. Todo esto es teoría también de la RAE. Algunos de ellos pueden incidir sobre grupos nominales, pronominales o preposiciones y también modificar oraciones. Se llaman locuciones adverbiales a las unidades léxicas que están constituidas por varias palabras y ejercen las funciones sintácticas que le corresponden a los adverbios. Esto, las locuciones, van a ser oro en polvo, porque las vamos a utilizar mucho. En la próxima clase se describen junto con los adverbios y con los verboides y las preposiciones. Pero sepan, acá están nombradas porque después hay un ejemplo que los incluye. De acuerdo con su morfología, los adverbios adjetivales no poseen concordancia con lo que predican y se presentan en masculino. Asimismo, esto es teórico a los fines informativos, no le den mucha bolilla. Pero esto sí. Asimismo, los terminados en mente se forman sobre bases adjetivales, de adjetivos calificativos, perdón. Esto, sí, cuidado con esto, porque en líneas generales se dice que no hay que usar adverbios terminados en mente. Y
En nuestro caso, en donde tenemos tantos condicionamientos, tenemos que diferenciar dos cuestiones. El adverbio que modifica a un verbo y el adverbio que modifica a toda la oración, que es lo que habíamos hablado un poquito en las reglas de escrituras, que lo volví a traer acá como ejemplo, las percepciones del autor. Lamentablemente Elizabeth no llega a... Todo este lamentablemente modifica toda la oración. Mientras que en los ejemplos que estuvimos viendo y que vamos a ver en la clase que sigue, porque vamos a empezar a ver alternativas de modificadores, es decir, la manera en que podemos modificar y si es bueno o es malo, si es necesario o no, los adverbios terminados en mente que derivan de adjetivos, sí son lícitos cuando están modificando directamente a un verbo de acción. Esta clase de palabras, por su naturaleza exclusiva, se divide en léxicas y gramaticales. Además, teniendo en cuenta su incidencia sintáctica, pueden ser argumentales, atributivas, modificadores de adjetivos, circunstanciales, adverbios de tópico, del enunciado o de la enunciación. Más teoría. Todo esto está en el PDF, acuérdense. Pero bueno, acá está de nuevo. Por un lado, la escritura de guiones prescinde de los adverbios. Esto es algo mío, esto es algo que aporto yo. Por un lado, la escritura de guiones prescinde de los adverbios terminados en mente que constituyen modificadores oracionales, los que les había dicho recién. Esto es, aquellos que reflejan la actitud del hablante. Por ejemplo, lamentablemente el esfuerzo que hace Horacio no sirve. Dichas construcciones se hallan en el principio de la oración y hacen referencia a todo su contenido. Por otro lado, los adverbios terminados en mente que modifican el verbo sí pueden ser utilizados, aunque queda a criterio de quien redacta reemplazarlo por construcciones sexocéntricas. Por ejemplo, Luis cierra violentamente la puerta. Acá tenemos el verbo y el adverbio que lo modifica. Pero también Luis cierra con violencia. ¿Qué es lo que generalmente se deduce, se reemplaza cuando nos aconsejan desde la literatura? Nos dicen reemplaza el adverbio terminado en mente con la manera. ¿Cómo lo hace? Violentamente. ¿De qué manera? Con violencia. Es decir, ponemos esta preposición y colocamos la manera. Bien. Después vamos a hacer una serie de juegos en donde no siempre esta construcción es válida. Y nosotros, básicamente en un guión, no creo que ningún, salvo que sea un literato consumado, nadie, ningún grupo de gente que tiene que trabajar sobre un guión nos va a venir a decir que utilizamos muchos adverbios terminados en mente. Bueno, vamos a seguir. Clases de adverbios según su significado y reparos que se deben tener en cuenta. Adverbios de cantidad. Esta clase expresa cantidad, grado o intensificación. Desde el punto de vista de la narrativa del guión, su uso puede volverse impreciso si se escribe, por ejemplo, llueve mucho. Este mucho, que puede ser un adjetivo y un adverbio, también puede cumplir las dos funciones, es bastante complicado. Entonces, esta es una palabra que podemos anotar ahí en el cajoncito de mucho cuidado al usar. Bueno, ya no es necesario que les diga que podemos prescindir de esta construcción y describir mucho más. Adverbios de lugar. Estos son aliados nuestros. Son muy útiles los de relación locativa. Acá lo que tenemos es una manera de manifestar los lados, los ejes de ubicación, delante, atrás, encima, debajo, dentro, fuera. Y de dirección. Adelante, atrás, arriba, abajo, adentro, afuera. Los adverbios de tiempo aportan una referencia temporal, de duración y de frecuencia. Los de duración, que responden a cuánto tiempo, son muy eficaces. Abraza largamente a su padre. Esto, como indicación actoral, es maravillosa.
Y acá, ¿cómo podríamos reemplazarlo con un con? Con un con. Digamos que se vuelve bastante complejo. Entonces, fíjense que no siempre la idea es abolir una palabra porque tiene mucha extensión o porque no. Largamente. Y seguramente podemos encontrar más palabras o más. Pero tenemos un adverbio que nos está describiendo de manera muy simple la manera en que sucede la acción. Algunos adverbios de frecuencia también aportan contenido. Por ejemplo, perdón, esto acá. Por ejemplo, siempre más verbo. Siempre y un verbo de acción. O verbo más habitualmente, entre otros. Adverbios. Esperen que voy a separar un poquito esto para no volverlos locos con la pantalla. Adverbios de aspecto. Esta categoría presenta adverbios tales como ya y todavía, y otros en los que se repite un suceso, como es el caso de la locución adverbial otra vez. Por eso había puesto el ejemplo, la descripción anterior. En se desorienta otra vez, que podría ser nuevamente. O sea, volvemos a lo mismo, fíjense. Se desorienta otra vez. Fíjense cómo las palabras se van uniendo y desuniendo, y la idea de enriquecer el guión es jugar con esto. Todos los adverbios, como los adjetivos, para nosotros son herramientas fundamentales, porque todo lo que nombramos y todas las acciones, recuerden que es un sustantivo y un verbo en acción, y todo lo que va a imantarse a esas palabras no es decorativo para nosotros, pero es fundamental para poder describir el cómo. Entonces, fíjense en las diferencias estas. Que por supuesto ustedes pueden profundizar si quieren en la gramática de la lengua o en la bibliografía que yo les voy sumando a los PDFs. Ahí pueden ver y ver y ver y profundizar todo lo que quieran. Pero acá el tema es lo que veníamos hablando, tener un criterio que podamos solidificar, porque la gramática se amplifica de una manera incontrolable. Y el guión nos puso ciertos parámetros con los que nos conviene mantenernos para describir lo mejor posible en el párrafo menos extenso posible y de la mejor manera que podamos. Los adverbios de modo o manera, que básicamente acá lo que quiero resaltar es lo siguiente: la palabra más representativa es así, que en líneas generales se suele sustituir por complementos circunstanciales y palabras tales como bien, mal, aprisa u otros términos u otros terminados en mente, y las locuciones adverbiales. Bueno, acá quiero hacer una salvedad. Nosotros vamos a escribir muchísimo con el modo o manera en que se desarrollan las acciones, pero vamos a tener ciertas palabras gatillos, sobre todo en los complementos circunstanciales, que es cómo lo hace, de qué manera, por dónde, cuándo, cuánto tiempo y de qué manera lo hace así, lo hace de este modo. Esta palabra nos va a servir para, cuando estamos escribiendo, tenemos una laguna, decir, ¿cómo lo hace? Lo hace así, lo hace de este modo, y automáticamente van a salir construcciones adverbiales, es decir, complementos circunstanciales. Y un poco esta es la idea. Después vamos a ver una especie de síntesis en donde va a estar parametrizado todo esto, pero la idea es que busquen estas palabras gatillo. ¿Cómo lo hace? Lo hace así, lo hace de este modo, lo hace de esta manera. Finalizamos esta quinta clase. Antes de cerrar, vamos a hacer un repaso muy chiquito. Las reglas de escritura audiovisual. Sabemos que tenemos que escribir en presente del modo indicativo y en la tercera persona del singular y del plural. Los verbos
ver o mirar no se escriben en el desarrollo de una acción. Verbos copulativos, ser o estar deben evitarse. Tenemos que detectar las percepciones del autor y quitarlas. Las percepciones subjetivas. Reemplazar las palabras piensa, siente, que, se imagina y otras similares. Y detectar comparaciones o licencias literarias. Pues continuamos con clases de palabras. Tomamos recursos particulares de la gramática y los sumamos como aportes para reflejar el poder de trabajo que también tienen los sustantivos, los adjetivos y los adverbios. Y en esto se centra todo, el poder de trabajo que tienen las palabras que vamos a utilizar como núcleo, porque todas las palabras pueden ser núcleo, pueden realizar construcciones y grupos, y tienen un poder para atraer o no diferentes palabras para resaltar el significado que poseen o para restringir. Bueno, un poquito de esto se trata. Se va a ir complejizando de manera gradual la escritura. Recuerden que estos son pasos que son para largo plazo. Si bien estamos viéndolos en poco tiempo, todo esto se desarrolla a largo plazo. Entonces, a partir de ahora empezamos a complejizar un poquito más la escritura, pero vamos a tratar siempre de hacerlo lo más fácil para todos. Les mando un abrazo muy grande y nos encontramos en la clase número 6.